Bueno, entonces vamos a estar en el día de hoy, querida iglesia, continuando con nuestra predicación expositiva del libro de los Gálatas. Hoy vamos a tener nuestro tercer sermón. Si usted nos acompaña por primera vez, no se asuste, ¿cierto? Hacemos una pequeña recapitulación, pero de todas maneras, para su información, en nuestro canal de YouTube, ahí está toda la grabación de los últimos 2 sermones que hacen parte de esta serie del libro de los Gálatas. ¿Listo? Vamos entonces a iniciar este tiempo. Yo le invito que para poder iniciar hagamos una oración. Acompáñenme haciendo una oración. Incline su rostro, levantemos una oración al cielo. Entreguémosle a Dios este tiempo tan maravilloso de exposición de su palabra. Mi buen Dios, gracias te damos por esta reunión. Gracias te damos por este tiempo de exposición de tu palabra. Te queremos pedir a ti, Espíritu de Dios, que tú nos guíes. Espíritu de Dios, que nos dé la sabiduría necesaria para exponer el texto que hoy vamos a estar estudiando. Prepara nuestros corazones. Permítenos hoy escuchar con alegría y verdaderamente abrazar tus palabras en nuestros corazones, Señor. Que no sea solamente algo que quede en nuestras mentes, sino que sea algo que baje a nuestro corazón y nos lleve a cambiar cada día, a crecer cada día y a madurar cada día. Quédate con nosotros, mi buen Dios, y que tu presencia esté siempre en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, yo quiero recordarles, si quieren me colocan ahí eso, la primera diapositiva. Yo quiero recordarles que estamos viendo una serie expositiva del libro de los Gálatas. Si usted juiciosamente nos acompaña sábado tras sábado, yo les quiero decir que en 15 sábados, ¿cierto?, nos vamos a estar leyendo a profundidad el libro de los Gálatas, ¿cierto?, que consta de 6 capítulos. Esta serie o esta exposición de este libro es muy interesante, es muy enriquecedora para nuestras vidas. Por eso yo los invito a que no se pierdan ninguno de nuestras prédicas. ¿Cómo lo vamos a estar entonces nosotros exponiendo? Dijimos que para poder exponer el libro de los Gálatas hemos dado ya una introducción, que fue el sermón 1, y luego vamos a dividir el libro en 3 secciones. En la primera sección es el capítulo 1 y 2, vamos a ver 4 temas. En la sección 2 vamos a ver del capítulo 3 al 4 y también son 4 temas. Y luego vamos a tener nuestra última sección, que es los capítulos 5 y 6. Me acompañan con la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de la sección número 1, esta sección hablamos de que el evangelio está bajo ataque. Así se llama esta sesión número 1. Y ahí están los nombres de los 4 sermones que estamos dando. Ya dimos hace 8 días la urgencia del evangelio verdadero, que expusimos desde el versículo 1 al versículo 10. Y ahora, en este día de hoy, vamos a estar viendo el sermón 3, que es un evangelio que viene del cielo y no de los hombres, que comprende los versículos 11 al 24. De aquí 8 días, ¿cierto?, vamos a estar viendo el sermón 4 y luego, una semana después, el sermón 5. Luego de eso, vamos a tener una pausa de 2 sábados. ¿Listo? Y después de esos 2 sábados, nuevamente volvemos con la sección 2, con 4 sermones y luego una pausa de 2 y luego volvemos con la última sesión, que es 5 temas. ¿Correcto? Entonces, ahí está la sesión 3, el evangelio vivido, que son los capítulos 5 al 6, y la sesión 2, se me olvidó leerla, era el evangelio explicado. Esto está muy especial. Así que entonces, entremos nosotros en cuestión a lo que nos concierne el día de hoy, que es el sermón 3, un evangelio que viene, querida iglesia, el evangelio que usted y yo recibimos, el evangelio que usted y yo predicamos, entiéndalo bien, no es un evangelio de hombres, es un evangelio que viene del cielo. Y eso tiene que ser nuestra seguridad, eso tiene que ser nuestra paz.
que el evangelio que nosotros hablamos, que la bendita palabra que usted y yo tenemos en nuestras manos, sí, fue escrita por hombres y mujeres, pero es un mensaje que viene del cielo, ¿correcto? Entonces, antes de entrar en el texto que vamos a estar exponiendo hoy, que es a partir de los versículos 11 al 24, quiero, para los que no nos acompañaron el sábado pasado o que nos están acompañando por primera vez, quiero que es importante que recordemos brevemente el camino que ya hemos recorrido durante estas dos sermones que ya hemos predicado anteriormente. En el sermón 1, que fue nuestra introducción, estuvimos hablando o vimos que la carta de los Gálatas es una carta de emergencia, ¿cierto? Fue escrita como una carta de emergencia. Y dijimos que era de emergencia porque el evangelio que Pablo había predicado a estas iglesias de Galacia, ¿cierto? De los Gálatas, estaba en peligro. Por eso, ¿qué dijimos? En esta carta nosotros no estamos viendo introducciones largas, nosotros no estamos viendo agradecimientos de parte de Pablo, ¿cierto? Para estas iglesias, y tampoco estamos viendo hasta el momento, ¿cierto? Al principio no estamos viendo ninguna palabra suave. Pablo, desde el versículo 6 que empezamos a hablar, ¿cierto? Dijimos que él está maravillado o asombrado, atónito de que tan pronto se han alejado del verdadero evangelio. Así arranca Pablo esta carta. Entonces, las iglesias de Galacia, recordemos que lo dijimos, no es una sola iglesia. Cuando nosotros vemos esta carta, está escrita, es para un grupo de iglesias que estaban ubicadas en aquella época en lo que hoy nosotros conocemos como Turquía, el país de Turquía, pero Turquía central, ¿cierto? Y estas iglesias a las que se les escriben, nos las narran a nosotros con conexión a Hechos 13 y 14. Ustedes pueden ver ahí donde dice en la imagen Galacia, ¿sí? Ahí en esa parte, en esa franja, por decirlo así, es donde quedaban las iglesias. ¿Qué iglesias quedaban? Quedaba la iglesia de Antioquía de Pisidia, que era una de las más grandes de aquellas que Pablo predicó. Estaba Iconio, Listra y Derbe. Estas son las iglesias que conforman, ¿cierto? La iglesia de Galacia a las cuales Pablo les está escribiendo. Bien, entonces dijimos que Pablo les escribe a estas iglesias porque eran unas iglesias que habían comenzado bien. Pues el mismo Pablo era el que había ido y predicado y las había implantado allí estas iglesias a través de esta área de Galacia, ¿cierto? Entonces comenzaron bien, pero porque habían sido fundamentadas en el evangelio de la gracia, pero estaban siendo empujadas para creer sí en Cristo, pero agregándole algo. O sea, que estas iglesias estaban siendo empujadas a creer en Cristo, pero que necesitaban algo más. O sea, Cristo no era suficiente. Y esto estaba pasando por la llegada, dijimos, de otros maestros judaizantes que habían llegado después de la partida de Pablo de estas iglesias. Pablo evangeliza o planta estas iglesias en su primer viaje misionero. Está en Hechos 13 y Hechos 14 para los que quieran profundizar. Eso fue lo que vimos a grosso modo en nuestro primer sermón. En nuestro segundo sermón de hace 8 días, ¿cierto? Ampliamos un poco más acerca de ese tono urgente que Pablo estaba teniendo en esta carta a los Gálatas. Pues dijimos que el dolor con el que escribe Pablo escribe con el corazón en la mano. Porque él no le estaba escribiendo a una iglesia lejana, a unas personas que tal vez no conocía, sino que él estaba escribiendo a unas personas que estaban incrustadas en su corazón. Porque mismo Pablo en su primer viaje misionero, él
las visitó y las fundó y les predicó el evangelio de la gracia. O sea que estas iglesias hacían parte de esos hijos espirituales que Pablo había engendrado cuando estuvo predicando en esta zona. Nosotros vimos o dijimos que el evangelio, hace 8 días hablábamos que el evangelio puede distorsionarse, no se distorsiona de un día para otro, pero se puede distorsionar rápidamente. Pues solo dijimos, había pasado aproximadamente entre 1 año a 2 años en que Pablo había abandonado esta iglesia y ellos ya estaban siendo enseñados en un evangelio diferente, como él dice, ¿cierto? Donde llevan a creer en Jesús, pero la necesidad de cumplir la ley. Creer en Jesús, pero que se tenían que circuncidar. Por eso hablábamos de maestros que judaizantes. También estuvimos diciendo que añadir algo en el evangelio, añadir algo a Cristo es pervertir el evangelio. Y que no existe otro evangelio verdadero. No hay 2 evangelios, ni 3 evangelios. No hay evangelio para el nuevo, evangelio para los profesionales, no hay evangelio para los doctores. No, hay un solo evangelio, ¿cierto? Que debe ser predicado. Recordemos, familia, que el verdadero evangelio es que Dios es santo y el ser humano es pecador. Y por ser pecador, usted y yo estamos separados de Dios por nuestro pecado. El evangelio nos habla que el hombre no puede salvarse a sí mismo, ni por obras, ni por religión, ni por esfuerzo moral puede salvarse. Solamente a través de Cristo Jesús. Dios, por pura gracia, envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesús vivió la vida perfecta que usted y yo no pudimos vivir. Que Cristo murió en la cruz cargando nuestros pecados y recibiendo el juicio que nosotros merecíamos. Cristo resucitó al tercer día, venció el pecado y venció la muerte. La salvación, querida iglesia, debemos entender que es un regalo, es algo que recibimos por gracia, recibido por fe y solo en Cristo Jesús. En esto que acabo de repetir rápidamente, se resume lo que es el verdadero evangelio. Nada que añadir, nada que completar, nada que mejorar, querida iglesia. Eso es el evangelio que nosotros estamos llamados a predicar. ¿Bien hasta ahí? Continuemos entonces. Hasta aquí entonces está como el resumen. ¿Quedó bien para los que nos acompañan por primera vez? Más o menos quedamos ubicados, ¿sí? Entonces ahora entremos en lo que es el sermón 3. Y esto cada vez se pone mejor. En este sermón 3, Pablo va a dar un paso más profundo, más adentro. Nos va a entrar más a nosotros en esta carta maravillosa. Porque si en los versículos 1 al 10, Pablo estuvo defendiendo el contenido del evangelio, yo quiero decirles que ahora, en estos versículos que vamos a estudiar hoy, él va a defender el origen del evangelio. Ya vimos que él defendió el contenido del evangelio. Ahora él va a defender el origen del evangelio. Porque si el evangelio viene de Dios, entonces nadie tiene autoridad para modificarlo. Es ahí la importancia de nosotros entender y que Pablo quiere que nosotros como iglesia entendamos que el evangelio tiene un origen y que el origen es celestial. Y que si tiene un origen que es celestial, nadie tiene autoridad para modificarlo. Amén. Yo los invito a que entonces leamos los versículos que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Versículo 11 en adelante. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de la tradición de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Mire que entonces lo que el Señor nos enseña, este es el texto que vamos a estar exponiendo en el día de hoy. Entonces, Pablo sabe que tras de este ataque que está recibiendo el evangelio, hay también un ataque directo al mensajero. Se está cuestionando su autoridad, su apostolado, su llamado, la legitimidad del mensaje. Porque Pablo podían decir, Pablo no caminó con el Señor, ¿sí? Y Pablo, si nosotros miramos la hoja de vida de Pablo, nada esperanzadora por lo que él nos narra aquí y por lo que vemos que nos narra a nosotros Hechos 9, lo que nos narra a nosotros al final también de Hechos, que vuelve y se narra la historia de la conversión de Pablo. O sea, Pablo sabía que el ataque era al evangelio, pero también al mensajero. Por eso sí, nosotros somos conscientes de lo que dice el versículo 1. El versículo 1, ¿qué nos dice a nosotros? Pablo se presenta, ¿cierto? Versículo 1 del capítulo 1. Pablo se presenta con ese sello de apóstol. Y dice, Pablo, ¿qué dice él? Apóstol. O sea, para que no haya ninguna duda acerca de su autoridad apostólica. Dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora bien, en este pasaje que estamos estudiando a partir del versículo 11, en este pasaje, Pablo no comienza defendiendo su apostolado, diciendo, sí, yo soy apóstol. Pablo empieza a contar su historia, porque su vida misma es evidencia de que el evangelio que predica no tiene origen humano, sino divino, por la razón del cambio que hay en su vida. Entremos entonces, usted y yo, a profundizar en cada uno de estos versículos, y los invito a que veamos los versículos 11 y 12. Y cuando examinamos estos versículos 11 y 12, vamos a estar mirando el origen divino del evangelio. Este es el primer punto. Al mirar los versículos 11 y 12, en el primer punto, ¿cierto? Es el origen divino del evangelio. Vuelvo y repito. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo entonces comienza con una declaración directa y una declaración contundente y sin matiz alguno. El evangelio que él anuncia no
es un evangelio según hombres, nos está diciendo a nosotros en estos primeros 2 versículos. ¿Y qué quiere decir esto de lo que está diciendo Pablo? Que el evangelio que él anuncia no es según hombre. Pablo lo que quiere dejar muy claro a la iglesia, a estas iglesias que están allí en Galacia, y dice que su evangelio no es según hombres. Lo que él quiere decir aquí es que el evangelio que él predica no se originó en un pensamiento humano. ¿Qué dice esto? El evangelio que yo predico no es una filosofía humana, no es una filosofía platónica, no es una filosofía aristotélica, no es una filosofía estoica. No se basa en el autocontrol y en la fortaleza en medio de la adversidad. Eso es lo que él está diciendo. Mi evangelio no es de pensamiento humano, no fue diseñado para agradar a la audiencia. Y lastimosamente, hoy por hoy, muchas iglesias predican un mensaje para agradar a la audiencia. Y eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio, querida iglesia. El evangelio no puede ser un mensaje hedonista que busque como fin llevar a las personas a que encuentren placer personal como el fin supremo de sus vidas. No podemos entender nosotros el evangelio como una adaptación cultural para que sea más llamativo. Nosotros no podemos entender el evangelio así. Yo sé que muchas veces esto mueve mucha gente cuando reciben lo que quieren recibir, lo que quieren escuchar. Pero muchas veces lo que nosotros queremos escuchar no es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, Pablo en estos versículos afirma que él no Pablo afirma que no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno. Cuando él dice esto, él no está despreciando la enseñanza cristiana ni el discipulado. Está defendiendo el origen del mensaje, que es algo muy diferente, querida iglesia. El evangelio no nace de una cadena de transmisión humana, sino de una revelación directa de Jesucristo. De ahí nace nuestro evangelio. Y eso tiene implicaciones profundas para la iglesia, porque si el evangelio fuera una construcción humana, podría ajustarse con el tiempo. Y por eso escuchamos muchas veces a personas que dicen que es que el evangelio o el mensaje tiene que ajustar a la época en que nosotros vivimos. Pero eso es incorrecto. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es la misma ayer, hoy y para siempre. Por eso usted cuando lee un texto muchas veces, dígame si usted no siente muchas veces que ese texto fue escrito para usted. Pero ese mismo texto fue escrito para una persona que estaba en el primer siglo. Muchas veces usted cree que ese texto fue escrito anoche para responder la oración que usted estaba orando, levantando, o la situación que usted está viviendo. Entonces, nosotros tenemos que entender que el evangelio viene del cielo. Nuestra tarea no es modificarlo, nuestra tarea es recibirlo, nuestra tarea es creerlo y nuestra tarea es obedecerlo. Esa es nuestra tarea al recibir el evangelio. Porque no podemos tratar nosotros de ajustar el evangelio a este mundo. Tenemos que llevar que este mundo se ajuste al mensaje del evangelio. Nuestra tarea, querida iglesia, nosotros como miembros del reino de los cielos, es traer la cultura del reino aquí a la tierra. Nosotros no podemos dejar que la cultura de este mundo permee el evangelio o nuestra forma de comportarnos. Lo que era pecado en el primer siglo, yo quiero decirle a usted que hoy sigue siendo pecado. No le podemos nosotros buscar la comba, porque muchas veces tenemos esos nómadas espirituales que van buscando iglesia a iglesia dónde es que no es pecado tal cosa. Y por eso hoy nosotros podemos ver iglesias donde adoptan o abrazan, por ejemplo,
estas filosofías de género y todo este tipo de cosas, porque amor es amor. No, el Señor es claro. Y lo que es pecado en el Antiguo Testamento es pecado en el día de hoy. Recuérdese que en el Sermón del Monte nos recuerda a nosotros lo que es la oración maestro. Y cuando Jesús está enseñando a orar a sus discípulos, Él les enseña algo. Cuando ustedes oren al cielo, ustedes tienen que decirle al Señor: Señor, venga tu reino aquí a la tierra. Y cuando decimos venga tu reino aquí en la tierra, estamos hablando de hágase tu voluntad aquí en la tierra, como también se hace en el cielo. La pregunta es, ¿esa es tu oración? ¿Así entendemos nosotros cómo funcionan las cosas con el Señor? Tus oraciones no pueden pretender tratar de cambiar la forma de pensar de Dios. Las oraciones tienen que llevarnos a nosotros a dejar que en la intimidad Dios imprima en nosotros su pensamiento. Tenemos que tener la mente de Cristo. Eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Y finalmente, en estos versículos, cuando habla aquí acerca de que no lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Cristo, aquí Pablo nos recuerda que el cristianismo no comienza con la búsqueda del hombre hacia Dios, sino con la revelación de Dios hacia el hombre. Así comienza la historia. Entonces, no fue Pablo quien se encontró a Cristo en su camino a Damasco. Fue Cristo que se le reveló. ¿A quién? A Pablo. Porque Pablo iba con unas intenciones muy diferentes, hasta que tuvo un encuentro. Hechos 9, ¿correcto? Bien, hasta ahí. Sigamos en los otros versículos y ahí pasamos al segundo punto que quiero hablar con ustedes. Vamos a hablar de la vida de Pablo antes de Cristo. Y esto está en los versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Aquí en estos versículos, lo primero que nos muestra es que Pablo mira hacia su pasado. ¿Y qué quiere Pablo con llevarnos a que miremos el pasado? Él quiere mostrar el contraste radical entre lo que él era antes de Cristo y lo que él es después de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere que usted y yo miremos cuando él nos lleva a lo que él era. En el versículo 12 dice: porque ya habéis oído, nos está llevando atrás. Recordemos, querida familia, que Pablo antes de su conversión no era un incrédulo indiferente. Pablo no era un incrédulo indiferente. Pablo era un hombre profundamente religioso, profundamente celoso, profundamente comprometido. Mucho más, lo que él está queriendo decir aquí, mucho más que esos nuevos maestros judaizantes que los están desviando del verdadero evangelio. Pablo reconoce delante de esta iglesia de los Gálatas que él perseguía a la iglesia con violencia, pero lo hacía con convicción, porque él hacía eso creyendo que eso era lo que él tenía que hacer para cuidar el pueblo de Dios, cuidar lo que nos hablaba el Antiguo Testamento, lo que a él le habían enseñado en su religión. Porque su celo, el celo que Pablo sentía, o sea, él lo hacía con celo, con compromiso, con convicción. El celo de Pablo no era falta de fe, sino una fe mal dirigida, una fe mal encauzada. Pero tuvo misericordia el Señor.
¿Cuántos de nosotros, si usted se pone a mirar en sus primeros años de cristiano, pueden reconocer cuán lejos estamos de la verdad? Pero que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos ha encauzado, nos ha alineado a lo que Él quiere. Y gloria, gloria, gloria a Dios por eso. Y esto nos enseña a nosotros algo entonces. Cuando nosotros hablamos que lo que Pablo está haciendo no es falta de fe, sino una fe mal dirigida. Esto nos enseña que una persona puede estar sinceramente convencida y profundamente equivocada al mismo tiempo. Y muchos de nosotros éramos eso. Yo era uno de los primeros. Totalmente convencido de lo que hacía. Pero hoy me pongo a mirar y digo, Señor, gracias por tu misericordia y tu gracia, porque estaba equivocado, mal encaminado. Por eso es necesario anunciar las verdades del Señor, para que la verdad alumbre en los caminos de todos aquellos que tienen una fe mal dirigida. Pablo también destaca su avance o dentro del judaísmo, cómo él sobresale dentro de ellos, porque él tenía formación, él tenía prestigio, él tenía reconocimiento. Pablo no era un pelele, era un hombre que entraba a los sacerdotes de la época y le pidió cartas para ir a perseguir cristianos a Damasco. ¿Sí? O sea, era un hombre de prestigio, era un hombre que cuando nosotros leemos Hechos 22:3 nos dice fue un hombre instruido con uno de los mejores maestros de la época. Es como usted decir hoy por hoy, yo soy, cualquiera sea su profesión, en la mejor universidad, con mayor prestigio que tenga cerca de esa carrera que usted es. Pablo les está diciendo en la cara eso a ellos. Yo vengo de la escuela de Gamaliel, maestro, erudito. Querida iglesia, humanamente nosotros hablando, Pablo tenía todo para sentirse orgulloso espiritualmente. Si la salvación fuera por obras, Pablo tenía todos los créditos. Sin embargo, todo ese sistema religioso en el que estaba viviendo Pablo no lo acercó a Dios. No lo acercó a Dios. Y este es un punto clave que todos tenemos que tener en cuenta en el día de hoy. La religiosidad o la religión sin Cristo no produce vida, produce muerte, produce orgullo, produce dureza y muchas veces por ignorancia produce la persecución de la verdad. Y eso es lo que le estaba pasando a Pablo. El evangelio entonces no puede nacer de una experiencia religiosa. Y hoy por hoy muchos creen supuestamente en lo que creen por una experiencia religiosa que tuvo. Nuestra fe tiene que estar cimentada en la roca, que es Cristo Jesús. Porque el Señor vino a confrontar ese sistema religioso, vino a derribarlo y vino a reemplazarlo por el Evangelio, por nuestra comunión con Él. Bien, vámonos a los siguientes versículos. Vamos a exponer del 15 al 17. Y ahí entramos en el tercer punto de hoy. La gracia soberana de Dios en su conversión. Estamos hablando de la conversión de Pablo. Ya hablamos de Pablo antes de la conversión. Ahorita vamos a hablar después de la conversión. Entonces, la gracia que se derramó sobre Pablo en su conversión. ¿Cuánta gracia se derramó en la vida de Pablo? La misma gracia que se derramó en cada uno de nosotros. Imagínense, un hombre que si usted lee cuando mataron, ¿cuál es el primer mártir de la iglesia? Esteban. La palabra de Dios dice allá abajo que Pablo asintió la muerte de Esteban. ¿A cuántos él cogió y metió en la cárcel? ¿Y a cuántos de ellos los mataron? Pero aún así, Dios quiso tener misericordia de él. Mire lo que dice el versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo en estos versículos nos deja claro que su conversión no fue el resultado de una búsqueda personal. Nosotros tenemos que reconocer eso, que muchas veces cuando Dios llega a nuestras vidas, no es porque es una búsqueda personal. Es más, si usted está buscando es porque Dios ya puso ese sentir o ese querer en usted. Si usted está aquí hoy en esta reunión por primera vez, ¿sí? Créame que de pronto ese sentir que usted tuvo de querer venir a acompañarnos en el día de hoy es algo que Dios ha colocado en su corazón. He colocado en el corazón de alguien si lo invitó. Ha colocado a través aún de las redes sociales, si es por las redes sociales, que eso le apareciera a usted para atraerlo a él. Entonces, la conversión no es el resultado de una búsqueda personal. Porque cuando Dios llamó a Pablo, Pablo está en una sintonía muy diferente. ¿Sí o no? Pablo dice, cuando agradó a Dios. Aquí hay otra enseñanza muy importante que nos habla el Evangelio. Y es que la salvación de nuestras vidas comienza en la voluntad soberana de Dios, no en la iniciativa humana. No en la iniciativa humana. Es pura soberanía de Dios. Aquí entonces el lenguaje que Pablo está usando es supremamente teológico. Mire lo que él les dice, Dios me apartó, Dios me llamó por gracia y me reveló a su Hijo en él. Esto nos muestra que la conversión no es solo recibir información, sino experimentar una transformación interna, profunda. ¿Sí me hago entender esto? La conversión no es solo recibir información. La verdadera conversión trae una transformación en nuestro ser. Por eso no puede ser que usted camine en el Señor y usted siga siendo la misma persona. No puede ser. Dios nos transforma por el poder de su Santo Espíritu. Iglesia, entendamos, el Evangelio no solo cambia lo que usted y yo creemos. El Evangelio no solamente cambia la forma en cómo usted habla. El Evangelio cambia quiénes somos nosotros. El Evangelio nos cambia profundamente. Y aquí Pablo, eso es lo que él quiere resaltar. Cuando es un Evangelio que viene del cielo. Porque usted puede meterse por ahí en filosofías y volverse yoguista y cualquier otro tipo de cosas, o volverse cualquier filosofía humana y tratar de cambiar. Pero cambiará su forma de caminar, de vestirse, de hablar, pero en su ser, en la profundidad de usted, no hay un cambio. Porque el único que puede hacer un cambio verdadero en nuestro ser es aquel que nos creó. Él es el único que tiene ese poder, nuestro hacedor. Entonces, Pablo lo que está diciendo acá es que él, siendo un perseguidor, se convierte en un proclamador. No por preparación humana, porque él ya estaba preparado, sino por la gracia soberana de Dios. Y esto confirma que el evangelio que Pablo predicaba no tiene origen humano, porque ningún sistema humano, escúchelo bien iglesia, puede producir una transformación así como la de Pablo, la que Pablo nos está narrando aquí. Solamente el evangelio nos puede cambiar. Cualquier otra filosofía humana puede cambiarlo por un tiempo, pero desistirá, no perdurará. Quiero hacer una anotación, versículo 17. Dice que y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él tiene un encuentro con el Señor y dice, yo no corrí a Jerusalén. Yo, a los 3 años, vine a ir a buscarlos a
a los apóstoles. Es importante notar que después de ese encuentro con Cristo, Pablo entonces no corre inmediatamente a Jerusalén para buscar la aprobación de los apóstoles. Dice que él se fue a Arabia, él se fue a un retiro, a un encuentro con el Señor. El Evangelio no nos narra, la palabra de Dios no nos narra mucho de qué fue lo que pasó allá, pero se puede entender, y por eruditos, ¿cierto? Hablan de que lo que Pablo tuvo allí fue un retiro con Dios. Pablo necesitaba un tiempo a solas con Dios, porque es que ya tenía la información. Lo que necesitaba era organizarla. Lo que necesitaba era entender ese evangelio de gracia que había sido derramado sobre él para poderlo predicar a los gentiles. Entonces, ese tiempo no fue para aprender un evangelio nuevo, sino para afirmar y asentar el evangelio que Dios ya le había revelado. Con esto entonces Pablo nuevamente está reforzando una vez más que el origen de su evangelio no es de hombres, no fue de Pablo, ni de Juan, ni de los que estaban en Jerusalén, de Cristo mismo, Cristo mismo. Sigamos adelante. Versículos 18 al 23. Y en estos versículos vamos a mirar la independencia y confirmación de su mensaje. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí allí 15 días. Yo quiero transportarlos a ustedes a Hechos 9, ¿cierto? En Hechos 9, si usted se va a Hechos 9, váyase a Hechos 9. En Hechos 9, al principio de Hechos 9, nos habla acerca de la conversión de Pablo. Que él pide cartas, se va a Damasco, tiene el encuentro, ¿sí o no? Que van y oran por él, que Saulo predica en Damasco, Saulo escapa de los judíos, Saulo en Jerusalén. Versículo 26, ¿correcto? Ustedes pueden creer que en estos versículos que estamos leyendo ahí, ya han pasado 3 años. En Hechos 9, de que arranca hasta este versículo 26, ya han pasado 3 años. ¿Por qué Lucas, que es el escritor de Hechos, no nos da semejante dato de que él estuvo en la Arabia 3 años antes de decirnos que fue a Jerusalén? Porque es que el énfasis de Lucas en la forma de él escribir y lo que él está buscando con su libro no era contar los hechos sorprendentes de Pablo, era que la expansión de la iglesia. Sí, pero Pablo aquí en este momento, sí, él está hablando, él quiere enfatizar de que su evangelio no viene de Dios, no viene de hombres, perdón, sino de Dios mismo. Entonces él por eso dice, yo me aparté 3 años. Y luego después de eso, yo subí a Jerusalén a verme con ellos. Y tampoco crea que es que se quedó allá 3 años o 4 años mirando a ver qué es lo que tenemos que pulir entre usted y yo. Entonces acá por eso estamos mirando la independencia y la confirmación de su mensaje. Una misma fuente. Dígame, Pablo, ¿cómo va a estar predicando en Damasco 3 años? Luego porque él vuelve de Arabia y dice que predicó en Damasco. ¿Cómo esos 2 evangelios son iguales si ni siquiera nunca ha tenido conexión con los apóstoles? Porque es que hay una misma fuente, ¿cierto? Dios mismo, a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahora en estos versículos Pablo explica que él no subió inmediatamente a Jerusalén para recibir aprobación apostólica. Y esto no es orgullo, esto no es rebeldía de Pablo, no voy a subir allá, esto es mío, una revelación propia, no. Su mensaje no dependía él entendía que su mensaje no dependía de que se lo validara Pedro, ni que se lo validara Juan, ni los pilares de Jerusalén. Pablo sabía que su mensaje era verdadero y recibido de Cristo mismo. Estos versículos entonces nos expresan que pasaron años antes de un encuentro formal de Pablo con los apóstoles. Y durante ese tiempo él ya estaba proclamando el mismo evangelio que se predicaba en Jerusalén. Cuando finalmente se encuentran con ellos, ¿qué es lo que pasa?
su mensaje. A ver, Hecho nos dice a nosotros, Pablo ya no nos narra eso. ¿Quién es el que ayuda a Pablo a encontrarse con los apóstoles? Bernabé. Y les dice, no, vea, yo fui a predicar por ahí, me encontré con este hombre y hablamos lo mismo. El evangelio de él, y lo escuchan, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo va a Jerusalén, se encuentra con ellos, su mensaje no es corregido, sino que es ¿qué? Reconocido. Es reconocido por ellos. Y por eso luego los encomiendan con Bernabé para que vayan a otro lado. Entonces, esto afirma que existe un solo evangelio revelado por Dios, proclamado por distintos siervos en diferentes regiones, en diferentes contextos, en diferentes culturas, pero al mismo tiempo un mismo origen divino, y no puede haber dos. No puede haber un evangelio para los australianos, no puede haber un evangelio para los europeos, un evangelio para los de Sudamérica, un evangelio para los de Centroamérica. No, hay un solo evangelio. Y lo tenemos que predicar a tiempo y a destiempo. La unidad de la iglesia no se basa en el método o en el estilo, sino en la fidelidad compartida al evangelio revelado. Eso nosotros lo tenemos que tener claro. Y vamos a finalizar con el versículo 24. Y en este versículo 24 vamos a ver el resultado final. ¿Y cuál es el resultado final? Porque es que él nos está narrando, ¿cierto? Ahí en Gálatas, en el versículo 22 en adelante, que después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Y esto es tremendo en cómo Pablo finaliza su testimonio. El testimonio de Pablo termina con una frase breve. Usted dice, 24 está muy cortico a comparación de lo que venimos hablando. Pero es una frase breve, pero muy poderosa. Porque mire, la atención no se centra en Pablo. ¿En quién se está centrando la atención en este versículo 24? En Dios. Y eso tenemos que tener nosotros claro. El fruto del evangelio es que Dios reciba toda la gloria. Ese es el fruto del evangelio. Aquí no es que yo me baje y ustedes vengan y digan, uy, qué palabra con poder, pastor, maravilloso. No. La gloria tiene que ser para Dios. Tenemos que ser como ese Juan Bautista. ¿Se acuerdan? Si no estoy mal, en Juan 2, cuando vienen los discípulos de Juan el Bautista y le dicen a Jesús, a Juan el Bautista, le dice, ese tal Jesús del cual tú hablabas, ahora bautiza al otro lado del Jordán. Y hay mucha más gente yendo allá que lo que vienen de nosotros. O sea, están preocupados. A ver, Juan, pellizque, hermano, que nos acabó el negocio. Pero ¿qué dice Juan? Dice que él se alegra. Dice, pues es necesario que esto suceda. Que mengüe yo para que él crezca. Entonces, en el testimonio de Pablo, con esta frase con la que él termina, la atención no se centra en Pablo, sino en Dios. Sí. Entonces, por eso una de las 5 solas que nos deja a nosotros como resumen de la Reforma Protestante es solo para la gloria de Dios. Sí. Cuando el evangelio entonces viene del cielo, la iglesia no celebra al mensajero. Cuando el evangelio viene del cielo, la iglesia no celebra al mensajero, sino que adora al Dios que transforma al mensajero. Y eso es lo que pasa aquí. Glorificaban a Dios ¿en dónde? En mí. ¿Por qué? Porque primero los asolaba y ahorita les estoy predicando y les estoy enseñando el mismo evangelio que viene del cielo y que otros les han predicado. Esta, querida iglesia, es una marca clara del evangelio verdadero y una marca clarísima de una iglesia sana. Una iglesia de sana doctrina.
En una iglesia sana se desplaza el hombre del centro y coloca a Cristo en su lugar. Un púlpito nunca puede ser utilizado para predicar un mensaje al hombre. Un púlpito tiene que ser utilizado para dar la gloria y la honra única y exclusivamente a Dios. Amén. Cierro con una pregunta inevitable que quiero que ustedes mediten en ella. ¿De dónde viene el evangelio que tú estás creyendo? ¿Del cielo o de hombres? Porque muchas veces, sin nosotros creerlo, muchas veces seguimos un mensaje, un evangelio, que muchas veces depende mucho de quién lo está predicando. Y por eso muchas veces vemos personas que más que ser cristianos, parecen que, póngale el nombre del predicador favorito, ¿sí? O el teólogo favorito. Nosotros somos cristianos. ¿De dónde viene el evangelio que tú crees? Porque un evangelio que depende de hombres cambia. Un evangelio que dependa de la cultura se adapta y se transforma como un camaleón. Un evangelio, ¿cierto? Porque un evangelio que dependa de las emociones es inestable. Es inestable. Lastimosamente muchas veces nos gusta eso, porque es que somos sensoriales. Ay, vea, pastor, me ericé. Uy, es que me dan ganas de ponerme a llorar. Y el día que ya no llore, se acabó la unción, nos abandonó el Espíritu Santo, se apagó el fuego, pastor, ¿qué pasó? Por eso un evangelio basado en la emoción es un evangelio inestable. Pero un evangelio que viene del cielo es digno de nuestra total confianza. Por eso es necesario que ustedes como iglesia escuchen, pero que también estudien y lean la palabra de Dios, para que ustedes corroboren que el mensaje que aquí se les predica es un mensaje fiel a la escritura, escritura que viene de Dios mismo. Porque cuando Cristo es revelado en nosotros, no solamente usted y yo cambiamos nuestra forma de pensar, no solo cambiamos nuestra opinión, usted y yo cambiamos de dirección, cambiamos de identidad. Ya no somos pecadores, somos hijos, ya no somos esclavos. Hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor y nuestro propósito tiene que cambiar en nuestra vida. Cuando nos encontramos con Cristo, mire la historia de Pablo, su propósito cambió. No puede ser que usted tenga un encuentro con Cristo y su propósito sea igual. No puede ser que usted tenga un encuentro con Cristo y usted siga siendo el mismo mundano. O peor, que usted tenga un encuentro con Cristo y tenga los mismos gustos o tenga tanta identidad o compagine tanto con gente que no tiene a Cristo. ¿Sí me hago entender? Tenemos que entender entonces que Cristo, cuando Cristo es revelado en nosotros, nosotros somos transformados y cambiados, y que ya nuestra forma de pensar y de actuar, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Amén. Coloquémonos en pie, vamos a orar.